Estamos en el capítulo 15 de la confesión, que se titula Del arrepentimiento para vida y salvación. De entrada, el título nos dice que el arrepentimiento que se describe aquí es distinto al dolor y la tristeza del mundo. Es un arrepentimiento que es otorgado por la gracia de Dios y que trae vida eterna. Así lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 11, versículo 18. Decíamos que es un arrepentimiento que es otorgado por la gracia de Dios y trae vida eterna. Así lo dice Hechos capítulo 11, versículo 18, cito: Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este arrepentimiento que Dios da, junto con la fe, son necesarios, son indispensables para ser salvos. Ambos son inseparables en la conversión. Cristo nos salva por medio de la fe, por medio de la confianza en Él, pero la fe siempre va a venir acompañada del arrepentimiento verdadero. Si alguien dice creer en Cristo, pero no ha experimentado el arrepentimiento de sus pecados, su profesión de fe debe de ser cuestionable, debe de examinarse. Nadie puede seguir a Cristo si no le da la espalda primeramente al pecado, pero también al mundo. Ahora bien, en los párrafos 1 y 2 se hablan de dos ocasiones notables del arrepentimiento. El párrafo 1 habla de ese primer momento notable de arrepentimiento que se da en la conversión, cuando estábamos en un estado de pecado y por su gracia el Señor nos llamó eficazmente, nos regeneró y entonces nos arrepentimos de nuestros pecados. En ese primer arrepentimiento para vida nos damos cuenta por primera vez de nuestro pecado. Lo aborrecemos, ahora podemos confiar en la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús. Deseamos obedecer al Señor. De esto habla el párrafo 1. Pero cuando leemos cuando lo leemos, pueden surgir algunas preguntas con respecto a este. ¿Por qué habla la confesión de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos? ¿Por qué habla la confesión de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos? ¿Por qué habla la confesión de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solamente los adultos deben de arrepentirse y que los niños no necesitan arrepentirse? ¿Eso es lo que quiere decir? En primer lugar, los hermanos que redactaron la confesión de fe creían que todo creyente, sea niño, sea adulto o sea anciano, debía arrepentirse. Por ejemplo, vemos en el párrafo 4 que dice: es el deber, y lo cito, de cada hombre arrepentirse. Así que en cuanto a esto, creo que no hay ninguna duda al respecto. Pero entonces, ¿cuál era la razón de que hablara específicamente de los que se convierte siendo adultos, habiendo vivido por algún tiempo en su estado natural? Sam Waldron da la siguiente explicación y quisiera citarla. Él dice: la confesión hace una distinción por el deseo de distinguir el arrepentimiento como una experiencia de crisis respecto al arrepentimiento como una gracia ordinaria. Todos los creyentes se caracterizan por la gracia ordinaria, pero no todos los creyentes conocen o necesitan conocer el arrepentimiento como una experiencia crítica. Fin de la cita. En otras palabras, todos los creyentes reciben la gracia del arrepentimiento que es para vida, pero en los adultos que durante muchos años vivieron en sus pecados, muchas veces inclusive en cosas terribles y muy vergonzosas, el arrepentimiento se suele manifestar de una manera más crítica. Hay un fuerte quebrantamiento, hay una fuerte culpa por el pecado, y por eso ponen como ejemplo en la confesión
a Manasés. Manasés, el rey de Judá, que tú recordarás, llegó a ofrecer a sus hijos a los ídolos. También cita al apóstol Pablo, que recordamos que era un perseguidor de la iglesia y que él había consentido la muerte de muchos de sus santos e inclusive por medio de la tortura obligó a blasfemar el nombre del Señor. ¿O qué decir del carcelero de Filipo, que vemos su arrepentimiento en el contexto donde él estaba a punto de suicidarse? Cada uno de ellos entonces vemos que había experimentado un momento de crisis en su alma. Por un lado, esto debería de ser de mucho ánimo para todos aquellos que han tenido vidas llenas de pecado y de maldad, porque también a ellos el Señor les concede el arrepentimiento que es para vida. Pero por otro lado, el párrafo 1 nos sirve también de instrucción, porque nos recuerda que no todos los elegidos, no todos los creyentes que son salvados después de haber pasado muchos años de pecado y de haber caído en las profundidades del pecado, pueden experimentar esta circunstancia. Esto particularmente también nos va a servir para poder entender a algunos que son salvados cuando no han pasado por muchos años de pecado. Particularmente cierto en los niños que han sido criados en las familias cristianas. No es tan notable que un niño pueda experimentar un tiempo de crisis y una profunda angustia como cuando un adulto se convierte. Un niño que ha sido formado en un hogar cristiano escucha el Evangelio continuamente, es formado en las virtudes cristianas y es guardado de las influencias del mal. Hablando en términos generales de padres que se caracterizan por ser piadosos, por ser cuidadosos con sus hijos. Esto no quiere decir que no sean pecadores, pero lo que estamos diciendo es que no están expuestos a una vida disoluta como muchos de nosotros lo estuvimos. Cuando el Señor salva a un niño bajo estas circunstancias, y creo que lo hemos experimentado nosotros, es probable que externamente no veamos un tremendo cambio en su conducta. No es como el que era borracho y ahora ha dejado de tomar, no es como el que era adúltero y ahora no lo es, y tampoco es como aquel padre que era un irresponsable con su esposa, con sus hijos, y ahora se vuelve responsable y vuelve su corazón a ellos. Muchas veces un niño puede experimentar más bien la salvación como la luz del amanecer, más que como un rayo que cae en su alma. Y para los padres esto debería de ser muy importante, mayormente para los que tienen niños pequeños que todavía están en la instrucción. Porque no podemos esperar que el arrepentimiento de un hijo sea igual que el de nosotros. Ni tampoco que a veces se llega a pensar que si quiero ver una manifestación de la conversión en mi hijo, entonces debe de leer 10 capítulos al día y debe preferir entonces orar todo el día en lugar de jugar. Muchas veces queremos ver una espiritualidad que ni en nosotros mismos la tenemos. Un niño puede sencillamente confesar: el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz y me ha perdonado. De esa manera sencilla y bajo el contexto también que lo hemos comentado. Es decir, el niño ha comprendido que es un pecador delante de Dios, que es fundamental, eso no lo vamos a quitar, es fundamental, y que Cristo es su Salvador y ahora tiene el anhelo y el deseo de obedecer a Dios. También este párrafo nos instruye a no comparar nuestro arrepentimiento, que también esto es muy común, con el arrepentimiento de cualquier otro hermano. La conversión puede ir acompañada por un tiempo de algún tipo de crisis y desesperación que hay en el alma. Puede ir acompañado de muchas lágrimas, pero tenemos que ser muy enfáticos con respecto a esto. Estas no son las marcas de un arrepentimiento verdadero.
las marcas de un verdadero arrepentimiento, como se vio la semana pasada, es un aborrecimiento al pecado, es una confianza en la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús y el deseo de volverse y de obedecer a Dios. Este es el arrepentimiento que es otorgado por la gracia de Dios a todos y cada uno de los elegidos, sean niños, sean adultos, sean aquellos que han estado en una vida disoluta, llena de vicios, o simplemente de aquellos, como le hemos dicho, niños que llevan una vida relativamente tranquila. Pero sí podemos decir que su manifestación puede variar de una persona a otra. Así que el párrafo 1 habla de la experiencia de crisis que pasan algunos adultos cuando son salvados y se vuelven a Cristo. Esta es la primera ocasión notable del arrepentimiento de la cual nos habla nuestra confesión de fe. El párrafo 2 habla de la otra ocasión notable de arrepentimiento. Y este es cuando el creyente cae en un estado de pecado lamentable, manifiesto y grave, pero que se arrepiente para restaurar su comunión con Cristo. Repito, es cuando el creyente cae en un estado de pecado lamentable, manifiesto y grave, pero que se arrepiente para restaurar su comunión con Cristo. Dice el párrafo 2, si gustas acompañarme, párrafo 2. Dice: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, puede caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pecan o pequen y caigan de esta manera, sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Y después tenemos los diferentes versículos que apoyan este párrafo. Así entonces vemos que el párrafo 2 comienza diciendo que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y que nunca peque, citando las palabras del predicador Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Inclusive en los creyentes, tristemente, esto sigue siendo una realidad. El pecado ya no reina en nosotros, ya no nos domina y tampoco ya somos sus esclavos, pero sigue habiendo un pecado en nosotros que necesita ser limpiado y del cual necesitamos arrepentirnos continuamente. Pero el párrafo 2 no está hablando principalmente del arrepentimiento continuo que debe de caracterizar a cualquier creyente. Está hablando básicamente de aquellas ocasiones en las cuales el creyente puede caer en pecados que son sumamente graves y lamentables. Por eso dice, y es interesante lo que dice la confesión, dice que los mejores hombres, y eso debería de llamarnos la atención, los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, dice esta fracción del párrafo. Los dos ejemplos que cita, creo que los conocemos cada uno de nosotros bastante bien. El del Antiguo Testamento, recordamos que es el rey David. Si hay alguien que nosotros pudiéramos clasificar dentro de estos mejores hombres, creo que sin duda alguna sería David. ¿Por qué David? Porque recordemos que David era un varón conforme al corazón de Dios. David había sido fue el escritor de muchos de los salmos, y David había experimentado un tipo de comunión con el Señor que muchos de nosotros lo anhelaríamos.
Y sin embargo, vemos que David cayó en un pecado grave al adulterar con Betsabé, y no solo haber adulterado, sino recordamos que después pasaron situaciones sumamente grotescas, y una de las que yo enfatizo constantemente es el grado de hipocresía que vivía David, hasta que finalmente toda esa bola de nieve de pecado lo llevó a asesinar a un gran amigo de él llamado Urías Eteo. Pero el otro ejemplo que cita la confesión es del Nuevo Testamento, y quizá ya te ha llegado a la mente. Es el caso de Simón Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces, aun cuando él un poco tiempo atrás le había dicho: Señor, mi vida daré por ti. Así entonces vemos que tanto David como Pedro son ejemplos claros de los creyentes que cayeron en pecados graves y escandalosos. Pero también son ejemplos de creyentes que se arrepintieron de ese estado. Por un lado, vemos el dolor, la tristeza que verdaderamente experimentó David, y esto lo podemos identificar inmediatamente los 3 primeros versículos del Salmo 51. Creo que estos versículos no necesitan absolutamente explicación. Lo único es, vamos a leerlos para ver qué experimenta un hombre, un creyente, un santo, cuando se da cuenta que ha pecado de una manera como lo hizo él contra el Señor. Salmo 51, versículo 1 al 3 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si te das cuenta, hay un verdadero dolor, un grave dolor en el corazón de David por causa de sus pecados. Ahora, yo solamente quisiera siempre poner de ejemplo el dolor de David para cuando todo aquel creyente peca. Es cierto que la magnitud o la intensidad de lo que David había hecho era sumamente grave, altísimamente grave. Sin embargo, en un grado nosotros debemos de experimentar exactamente lo mismo que dice el Salmo 21. Cuando alguien cae en una mentira, cuando caes en un robo, cuando caes en una situación que simplemente está transgrediendo la ley moral de Dios. Esta es una bonita radiografía de decir qué es lo que debemos de ver como creyentes para que podamos proceder a un correcto arrepentimiento delante del Señor. Por otro lado, también cuando leemos nosotros el Evangelio de Lucas, vemos que el Señor miró a Pedro, y cuando lo miró, dice la Escritura, que Pedro se acordó que el Señor le había advertido que él lo iba a negar. Más adelante, en Lucas capítulo 22, versículo 62, dice el texto: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y esta es otra pequeña radiografía del dolor que causa pecar contra el Señor. Y dicho de paso, recordemos que cuando cae un creyente, la verdad es que dices: no sé cómo pude en un momento dado haber caído de la gracia, haberme envuelto en una circunstancia tal o cual. Pero lo que sí te puedo decir es que no solamente llora amargamente como Pedro, sino que después, cuando el Señor lo lleva a una situación diferente, y lo que quiero citar es lo siguiente: el Señor le dice a Pedro que cuando era joven él hacía lo que quiere, pero que cuando fuera viejo él extendería los brazos, y decía que esto hablaba de la forma en que él iba a morir. Ahora ya no vemos un Pedro osado diciendo: sí, yo voy a morir así. Vemos un Pedro que sí estaba dispuesto, y que no solo estaba dispuesto, finalmente sabemos que murió de la forma que su Señor le había dicho, solamente que crucificado de cabeza. Eso es lo que verdaderamente ocurre cuando un creyente peca. Está dispuesto a darlo todo por su Señor, porque sabe lo que Él ha hecho por él.
Dos cosas podríamos aprender de estos ejemplos de cristianos que han caído en pecado. En primer lugar, vemos la misericordia de Dios para con sus hijos al no dejarlos en ese estado de pecado. Dice la confesión y retomamos entonces el párrafo. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Dicho de otra manera, el pacto de gracia es un pacto que no puede ser quebrantado. Es un pacto en el que Dios mismo se ha comprometido a redimir a cada uno de sus escogidos por medio del Señor Jesucristo. Dios ha provisto todo lo que sea necesario para su pueblo en este pacto de gracia. Y esto incluye la renovación de aquellos verdaderos creyentes que caen, pero vuelven por medio del arrepentimiento. Jeremías 32:40 lo dice de la siguiente manera. Jeremías 32:40 lo dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Vemos entonces el Señor pone temor en sus hijos por un lado, pero también vemos que usa su vara y su cayado para hacer regresar al redil aquella oveja descarriada. En el caso de Pedro, Jesús ya sabía que lo iba a negar, pero también sabía que él volvería arrepentido, y le dijo en Lucas capítulo 22 versículo 32. Lucas 22 versículo 32: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor tiene misericordia de aquellos cristianos que caen y los perdona, pero la forma en que son renovados es mediante el arrepentimiento. Cuando nos salimos del camino, cuando nos damos cuenta que ya nos hemos extraviado, la única forma de dar vuelta y regresar al camino recto, la única forma de regresar al camino de la salvación es por medio del arrepentimiento. Ahora, es cierto, podemos ver esa preciosa gracia de Dios, viendo restaurado a un David, viendo restaurado a Pedro. Y eso nos debe de llenar de gran ánimo. Sin embargo, también estos ejemplos están puestos como una advertencia para que nosotros no seamos descuidados tanto por nuestras concupiscencias como por la influencia misma de este mundo. Si ellos dos, y esta parte la debemos meditar cada uno de nosotros, cada uno de ellos, sea David, sea Pedro, estaban muy cerca de Dios. Si tú te das cuenta, cada uno de ellos llegaron a experimentar un privilegio como pocos, pero a pesar de eso, ambos cayeron terriblemente. Si ellos cayeron terriblemente, entonces nosotros, ¿quiénes somos para poder pensar que podemos ser más fuertes que ellos? No son ejemplo para que digamos: yo también puedo pecar un tiempo, al fin el Señor es grande en misericordia y me perdonará. Por el contrario, debemos verlos con esa advertencia y decir: si bajamos la guardia más bien en un momento dado y sin darnos cuenta, vamos a terminar en esa condición. Esa es la advertencia. Ahora bien, hemos escuchado a muchos que toman como pretexto estos ejemplos, y si alguien toma de pretexto estos ejemplos y decide pecar voluntariamente, lo único que está demostrando es lo que verdaderamente hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Amor al pecado. No es cristiano el tal, hay amor al pecado. Si consideramos lo siguiente, hemos dicho que el arrepentimiento es una gracia dada por Dios, ¿no? Es un don de Dios, sin duda alguna. Ahora entonces, si alguien tiene ese tipo de mentalidad, ¿quién le podrá garantizar a esta persona que pueda recibir el arrepentimiento para vida?
es más probable que alguien que peca deliberadamente de esa forma va a ser juzgada por el Señor y va a ser endurecida en su maldad. Y si alguien ha pecado y no muestra señales de arrepentimiento, esto también debería de llevarte a dudar en tu cristianismo. A dudar de alguien o a dudar de ti en tu cristianismo. Esto es lo siguiente. Hay muchas personas que por un tiempo dan ciertos frutos de piedad, inclusive de cierta entrega, pero cuando llegan a caer en pecado, no van en arrepentimiento al Señor, más bien se obstinan en su propio pecado. Y con tristeza te digo que esto lo hemos vivido en esta misma iglesia local. Gente que tenía apariencia de piedad, pero al tiempo niegan la eficacia de ella. Cuando viene el pecado, en lugar de con toda humildad y humillación delante del Señor, vaya en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, el corazón se empieza a obstinar y endurecer. Finalmente el Señor los vomita, los echa fuera. Ahora bien, el arrepentimiento junto con la fe en Cristo son dos marcas de un verdadero cristiano. Y cuando llega a caer un verdadero hijo de Dios, se va a manifestar en el dolor, se va a manifestar en el aborrecimiento del pecado, y esa tristeza que no es según el mundo y que produce muerte, sino aquella tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento, es para salvación. Y entonces ahora podrá acercarse al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia que es en Cristo Jesús. Y para ello el Señor nos ha dejado versículos preciosos para que nosotros podamos fortalecernos aún en medio de una circunstancia de estas. No hablo de alguien que toma esto como para decir: hoy voy, fornico y mañana pido perdón al Señor, pasado mañana vuelvo a fornicar y vuelvo a pedirle perdón a Dios, voy en arrepentimiento, porque eso sería más bien el arrepentimiento o remordimiento de Judas y de Saúl. Pero decía yo algo: el Señor nos ha dado preciosas promesas para que nosotros podamos abrazarlas. Una de ellas está en 1 de Juan 1:9. Dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 también nos lo dice de manera similar: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hasta aquí el párrafo 2.